Diego Bonanote estaba destinado a convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol argentino. Con apenas 21 años, la joya de River estaba a punto de ser vendida a Europa por millones. Pero en la madrugada del 26 de diciembre de 2009, un accidente en una ruta cambió todo. Eran las 6:45 de la mañana. Diego Bonanote regresaba a su pueblo natal, Teodelina, tras haber pasado la noche en una discoteca celebrando la Navidad con sus 3 amigos de la infancia. Como era habitual, en la ruta había muy poco tránsito. El auto manejado por el futbolista circulaba a velocidad moderada, pero bajo una lluvia intensa. En un momento, una de las ruedas tocó la banquina de tierra y el conductor intentó corregir la trayectoria bruscamente. El resultado fue trágico. Después de perder estabilidad, el coche cruzó parcialmente la calzada, comenzó un desplazamiento oblicuo y salió completamente de la ruta, impactando contra un árbol al costado del camino. El impacto colapsó la puerta derecha del Peugeot 307, deformando severamente el chasis tras la intrusión del árbol en el habitáculo. El mediapunta fue el único sobreviviente de tal accidente, y al ser rescatado se observó que era el único que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Gerardo Zúñez, de 24 años, Alexis Fulcheri, de 21, y Emanuel Melo, de 21 años, perdieron la vida tras el impacto. Bonanote estuvo internado 12 días posteriores al incidente vial. El jugador sufrió lesiones muy graves, traumatismo de cráneo, fracturas en varias costillas, contusión pulmonar y múltiples golpes en todo el cuerpo. Fue trasladado primero a un hospital de la zona y luego derivado a un centro médico en Rosario. Durante varios días su estado fue delicado, aunque nunca estuvo en riesgo extremo de muerte. Fue operado por una fractura de húmero que lo alejó de las canchas varios meses, y desde el momento del hecho recibió asistencia psicológica para poder superar la trágica muerte de sus 3 amigos. Tras el accidente, los análisis determinaron que el futbolista no estaba bajo la influencia del alcohol al momento del choque. Bonanote tenía 0.4 gramos de alcohol por litro en sangre, por debajo de 0.5, que era el límite permitido para conducir según la reglamentación vigente cuando sucedió el incidente. La justicia lo dejó bien claro: no actuó con imprudencia ni cometió ningún acto de negligencia, con lo que el jugador no fue condenado. El accidente se justificó por el mal estado de la vía y las condiciones meteorológicas, ya que una lluvia torrencial azotaba la zona. En la investigación, no se evidenció o se percibió una velocidad excesiva, aunque sí se encontró evidentes señas de aquaplaning. El futbolista declaró que estaba muy nervioso porque no conocía el camino de vuelta y que cuando llegó a las cercanías de la ciudad se dijo a sí mismo que lo peor ya había pasado. Ahora el camino ya lo recordaba. 5 minutos después ocurrió la tragedia y nunca supo dónde pasó todo. El futbolista entonces de River Plate fue sobreseído en la causa en la que se lo investigaba por la muerte de sus 3 amigos, al considerarse que no actuó con imprudencia o negligencia. La medida fue dictada por la jueza de garantías de Junín, Marisa Muñoz Sagese. Los peritos concluyeron que el vehículo salió de la calzada por el agua de la lluvia acumulada en sectores de la ruta hundidos por el peso de los camiones. Expertos policiales detectaron que en el lugar habían charcos de hasta 3 centímetros de profundidad que pudieron haber desestabilizado el vehículo. A pesar de haber sobrevivido, el accidente afectó profundamente al futbolista. Durante mucho tiempo declaró que le costaba volver a conducir, que sufría culpa por la muerte de sus amigos y que revivía constantemente aquel fatídico accidente. Se hundió en una depresión profunda, jamás imaginada. Los expertos en psicología deportiva saben que una fractura de tibia y peroné puede tardar 6 meses en curar, pero el sentimiento de culpa por sobrevivir cuando tus 3 hermanos de la vida han muerto es una herida que puede sangrar muchísimo tiempo más. Mi cabeza no funciona como antes. En mi carrera y vida esto influyó mucho. A veces me pregunto, ¿por qué no me tocó a mí?
Sin dudas, este accidente fue un antes y un después en la vida del futbolista. Al menos tuvo un gran alivio. Buonanotte nunca fue recriminado por las familias de los fallecidos, quienes pudieron haber interpretado de otra manera la situación y hacerle la vida aún más difícil. El propio jugador se tatuó el nombre de sus amigos para llevarlos siempre con él. Sin embargo, la cabeza del jugador no dejó que mostrase todo su talento en la cancha. Al DT Odelina le quedaron mayores secuelas mentales que físicas, pues a pesar de su gran trayectoria, nunca rozó las expectativas generadas. El choque ocurrió el 26 de diciembre de 2009 y los médicos estimaban inicialmente que estaría entre 6 y 7 meses fuera por las fracturas y lesiones pulmonares. Sin embargo, su recuperación fue más rápida de lo esperado. El 17 de abril de 2010 volvió a jugar con River Plate, entrando desde el banco contra Godoy Cruz Antonio Tomba. Solo habían pasado menos de 4 meses desde el accidente. Ese día el Estadio Monumental lo recibió con una ovación muy fuerte, porque muchos pensaban que el hijo pródigo tardaría mucho más en regresar. Apenas 2 semanas después ocurrió algo simbólico. El 30 de abril de ese año hizo un gol contra Vélez Sarsfield. Fue su primer gol después de la tragedia. En general, las hinchadas del fútbol suelen ser muy crueles y en especial el argentino, pero esa pasión muchas veces cruza la línea hacia la crueldad absoluta. Cuando Buonanotte comenzó a jugar de visitante, las hinchadas rivales, buscando desconcentrarlo o simplemente por pura maldad, comenzaron a usar su tragedia como arma. Desde las gradas gritaban asesino, le cantaban canciones burlándose de la muerte de sus amigos. Diego intentó ser fuerte, intentó seguir siendo el de antes, pero la chispa se había apagado. Sus piernas corrían, pero su mente estaba atrapada en aquella carretera. Para colmo, el contexto de su club tampoco ayudaba. River Plate entró en la peor crisis institucional y deportiva de su historia, que culminó con el traumático descenso a la segunda división en 2011. Buonanotte fue relegado al banco y ahí, envuelto en tristeza, se despidió del club de sus amores. El salto a Europa, que alguna vez prometió ser la transferencia de la década, terminó siendo un movimiento discreto al Málaga FC de España. Lejos de su país buscaba paz y anonimato, pero el jugador explosivo que conocimos ya no existía. Su paso por Europa incluyó préstamos al Granada y luego un periplo por el Pachuca de México, Quilmes Atlético Club en Argentina y el AEK Atenas en Grecia. En todos esos equipos mostraba destellos de su calidad técnica, marcaba algún golazo de tiro libre, pero la consistencia se había esfumado. Se había convertido en un trotamundos, un jugador triste que huía de sus propios demonios, incapaz de encontrar un hogar donde sentirse a salvo. Muchos periodistas deportivos coinciden en algo: nunca volvió a ser exactamente el mismo futbolista. Antes del accidente era considerado uno de los mayores talentos jóvenes de Argentina, con un enorme futuro para ser jugador de selección. Pero el fútbol y la vida, de vez en cuando, te dan un respiro. Y el respiro de Diego Buonanotte tenía forma de país: Chile. Allí Diego no encontró solo un club, encontró un refugio, una familia y el respeto que en Argentina muchas veces le habían negado. En el Club Deportivo Universidad Católica El Enano volvió a sonreír. Se convirtió en el motor del equipo y en el máximo ídolo de una generación de hinchas. Jugó más de 180 partidos, repartió magia, fue elegido el mejor jugador de la liga chilena y levantó nada más y nada menos que 9 títulos con los Cruzados. Tal vez nunca volvió a ser aquel talento que el mundo del fútbol imaginó antes de aquella madrugada, pero sí logró algo que quizás sea incluso más difícil: seguir adelante. Hoy Diego Buonanotte se acerca al final de su carrera, rozando los 37 años. Sigue jugando en ligas sudamericanas con destellos de aquel jugador que pudo haber sido y no pudo, tras un trágico accidente que lo acompañará el resto de su vida.